Muchos de lo que se hacen, incluso en el ámbito de la osteopatía, son bastante de mala calidad, incluso Argentina, y hablo más yéndome de la terapia manual. Carecemos de datos locales porque poca gente le interesa publicar estudios descriptivos, epidemiológicos. De verdad que son sumamente útiles. Gente que cuando uno le hace una crítica sobre algo, mira, esto no está bien, lo toma como algo personal, lo toma mal, pero en un ámbito académico, en donde hablamos con pares, tenemos que citar la fuente. Eso es casi obligatorio. Pensamos una teoría, la vendemos y después ven cómo adaptan esa teoría a la práctica profesional. Mi objetivo como docente es que ustedes a fin de año se vayan de acá con más preguntas que respuestas. Porque yo creo que fundamentalmente hay que enseñar al alumno a preguntarse. Y eso es lo que nos está faltando hoy. Que nos dan respuestas a preguntas que nunca hicimos. Fer de Andrea, ¿cómo andás? Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por aceptar, por estar acá. La verdad que yo tenía en mente iniciar estos podcasts con esta charla. Me parece muy interesante tu mirada, que ahora la vamos a desarrollar. Así que antes de spoilear, me gustaría presentarte. Bueno, sos licenciado en Kinesiología y Fisiatría en la UBA y te has especializado en el área de la investigación. Tenés un magíster en esa área. Contame un poquito cómo fue, si querés, los primeros años de tu posgrado y qué te llevó a ese lado, a inclinarte hacia la investigación. Bueno, ¿qué tal, Román? Gracias por invitarme. Para mí es un placer compartir con vos este espacio, estos espacios de debate y de crecimiento también profesional y personal, y proyectos como EDMA, EFA, que buscan eso, ¿no? O sea, jerarquizar la profesión. En lo personal, creo que lo que me llevó a buscar otras respuestas era justamente la disparidad, la discrepancia que yo veía entre lo que me habían dicho que tenía que ver en los pacientes y lo que realmente veía. Eh, Me pasaba que de pronto no tenía las respuestas esperadas o que yo esperaba de los pacientes. Y bueno, lo primero que uno hace es cuestionar su práctica, ¿no? Porque dice, bueno, algo estoy haciendo mal, ¿cómo lo haría fulano si hubiera atendido a este paciente en vez de yo en este momento? Eh, y ahí es donde uno empiezan a pasar esto reiteradas veces y se empieza a cuestionar su práctica, ¿no? Sus fundamentos. Pero quizá lo que más ruido me hizo fue cuando hice la formación docente y me empecé a abrir un poco del juego del área de la terapia manual y la osteopatía. Yo siempre me gustó la terapia manual. Yo cuando egresé de la carrera, no inmediatamente, pero a los 2 años aproximadamente comencé el posgrado de osteopatía. En el medio había hecho algunas otras formaciones, siempre desde la terapia manual. Y cuando comencé la carrera docente, me empecé como a participar de clases con médicos, enfermeros, licenciados en fonoaudiología. Y ahí es donde empecé como a, bueno, poner un poco en cuestionamiento lo que hacíamos, cuando tenía sobre todo que explicar qué es lo que yo hacía y por qué lo hacía. Cuando es distinto cuando uno se lo tiene que explicar a un profesional de la salud que no es un colega, y ahí es donde uno tiene que, bueno, realmente no puede usar una terminología muy propia, ¿no? Eh, entonces ahí es donde empecé a decir, esto me parece que no es tan así, empecemos a indagar un poco más. Eh, Siempre la metodología de la investigación fue un área que me llamó la atención, pero la realidad es que tenemos muy mala formación en grado, incluso en posgrado, no se habla eh, con profundidad. Es como que se toca por arriba, pero como requiere de un conocimiento quizá un poco más profundo, uno no profundiza porque es un poco complejo. Y además de ser complejo, o por lo menos mi paso por esa área, que fue muy, muy cortita, es que tampoco hay un interés, digo, del alumno, o por lo menos mío personal, ¿no? No hay un interés, de hecho me parecía hasta aburrida, tediosa, y creo que tampoco
por lo menos en mi experiencia, no he recibido del docente que me haya querido convocar de otra manera, ¿no? Era todo muy, muy cuadrado, ¿no? Quizás, bueno, para aquella época estaba también en otra, ¿no? Quizás esperando recibir más, desesperado por llegar a la técnica, tocar, a cómo mover algo. Es cierto, esto que decís es tal cual. Yo creo que pasó en la kinesiología, algo que también pasó en la medicina, solo que nos llevan por ahí algunos años de adelante, que el cambio este de paradigma de la medicina basada en la evidencia, aunque últimamente escuché un término que me parece más abarcativo, que es el de salud basada en la evidencia, para incluirnos a todos los profesionales de la salud, sucedió en la década del 80, 90, ¿no? Eh, y empezaron como a cuestionar muchas decisiones fisiopatológicas, ya que a partir de la evidencia se demostraba que no respondía como debería esperar desde la fisiopatología una respuesta, ya sea un tratamiento farmacológico como de otro tipo. Y nosotros seguíamos un poco basándonos en el criterio de autoridad. De hecho, cuando yo cursé la carrera, lo que decía el docente no se cuestionaba. Era como una verdad revelada que estaba en algún libro, solían ser libros fotocopiados de la década del 80, algunos incluso más viejos, ya llegaban acá tarde porque hasta que se traducían, hasta que nos apropiábamos de esa información, quizás ya habían cambios que no nos enterábamos. Hoy en día eso también está ayudado por las redes, por la velocidad con la que circula la información. Que bueno, hace 20, 25, 30 años atrás eso no ocurría, es una realidad. Entonces creo que un poco esta necesidad de empezar a cuestionar lo que nos decían nos acompañó a nosotros como, no sé si la primera generación, pero una de las primeras generaciones que se animó a cuestionar al docente, pero no desde un lugar de la falta de respeto, sino, ¿esto realmente es así? No, ¿te lo preguntaste? Digo, porque me estás afirmando algo, pero que me hace ruido, que nos hace ruido a varios. Y bueno, la primera respuesta que yo me acuerdo que tenía era, ¿cómo le vas a cuestionar eso a un docente? Fer, te interrumpo. Sí. ¿Vos sos docente hace cuántos años sos? Bueno, 21 años hace que doy clases en la facultad. En el medio hice la formación docente universitaria. Ok, y en esos primeros años como docente, ¿vos también, digo, tenías esta forma de educar? Digo, No, sí. reconozco que hacía lo que hacen la mayoría, que es repetir Ujú. los contenidos y la forma en la que damos los contenidos de la misma manera que nos lo dieron a nosotros. Uno es como que es un espejo en ese sentido de la información. Y en estos años, el alumno de hace 20 años, al alumno de hoy, ¿qué cambios ves hoy? Más allá de la postura de docente, ¿no? Digo, el alumno. Yo creo que el alumno ya le hace ruido otros términos, ya está más, ya pasó por otras materias, porque también tiene que ver un poco con eso, ¿no? La materia en la que yo estoy forma parte del anteúltimo año de la carrera, entonces ya atravesaron otras materias que quizás se toparon con docentes que les empezaron a machacar esta idea de la evidencia y de la experiencia y la combinación de ambos tipos de información. Y eso hace que por ahí el alumno llegue con otra mirada. Y además, como mencionaba anteriormente, el tema de las redes sociales y la posibilidad de seguir colegas incluso de otros países que están trabajando en estas líneas, hace que por ahí pueda cuestionar. No son todos, lamentablemente, pero siempre de cada grupo, cada camada, que son entre 15 y 20, hay uno o dos que tienen esa curiosidad, ¿no? Y que cuestionan. Y que lejos de ofenderme, yo motivo e incentivo. Pero también reconozco que hay colegas docentes que lo toman como una ofensa, ¿no? Que un alumno le cuestione algo que está explicando y que está dando como cierto. Claro. Bueno, me parece que está bueno ese cambio, ¿no? Porque, tal cual, yo cuando cursé también era de esa manera, o sea, no estudiaba lo que me decían al pie de la letra y de memoria, ¿no? O sea, para no errar lo que había dicho el profe. De hecho, era tan importante o tan relevante para nosotros que
que además del programa, uno iba a la clase para ver qué es lo que decía el docente, porque muchas veces la pregunta o el examen tenía que ver con lo que el docente había dicho, que a veces no era lo mismo que decía en el libro, pero bueno, uno en el examen tenía que poner lo que había hecho el docente, ¿no? Entonces, creo, o me parece muy importante esta mirada y esto que vos planteás de dar lugar al alumno de hoy a que pueda cuestionar al docente, ¿no? Porque si no, creo que seguimos anclados y nosotros también de nuestro lugar hay un montón de cosas que las damos por hecho, ya sea porque lo practicamos hace mucho tiempo o porque simplemente no nos ha llegado la información, pero lo damos por hecho y lo enseñamos de esa manera, ¿no? Fer, ¿cómo, cómo es la alianza en la investigación y en la práctica clínica en fisioterapia? ¿Cómo la ves? ¿O cómo es? Qué buena pregunta. Yo, hoy por hoy, te podría decir desde mi experiencia y en nuestro país, ¿no? Hay que contextualizar la respuesta porque esto puede variar entre un lugar y otro. Creo que yo me dedico a la terapia manual, entonces dentro de ese ámbito la investigación es escasa, muchas veces de baja calidad. Creo que la utilidad que se le puede dar al aporte de la investigación es más para descartar tratamientos que para decidir qué tratamiento hacer, ¿no? Y en ese sentido, creo que es igualmente útil. De todas maneras, no tenemos que olvidarnos que la esencia de la medicina basada en la evidencia es la conjunción de tres grandes cosas, como son la mejor evidencia clínica disponible, la experiencia profesional y las preferencias del paciente. Entonces, eso creo que fue malinterpretado durante muchos años, cuando muchos colegas empezaron a seguir esta línea de la medicina basada en la evidencia y se radicalizaron en lo que está escrito en un paper es lo que yo tengo que hacer y si no está publicado, no hay que hacerlo. O sea, creo que esos dos grandes conceptos se malinterpretaron de lo que incluso David Sackett, que es uno de los pioneros de la medicina basada en la evidencia, es un médico canadiense ya fallecido, explicaba qué es y qué no es la medicina basada en la ¿Qué evidencia. no es? ¿Qué no es? Me interesa. Bueno, justamente es pensar que si algo no está escrito, no es válido, ¿sí? Y eso es importante porque la evidencia es bidireccional. O sea, yo para descartar algo tengo que tener evidencia que me permita descartarlo. Yo lo ponía como ejemplo y que a veces se usa todavía para explicar, llevándolo al ámbito del juicio, del derecho penal, ¿no? Okay. Cuando un juez puede condenar a un acusado, bueno, cuando hay pruebas que le den a favor de la querella o de la parte acusatoria, que esas pruebas sean más sólidas que la parte de la defensa, ¿no? Entonces ahí es donde el juez dictamina y dice, bueno, esta persona es culpable, y ahí se verá cuál es la sentencia. Pero, ¿qué pasa si no hay pruebas o si las pruebas son débiles o si hay pruebas que la defensa presenta y son más sólidas? Entonces ahí la persona sale inocente, ¿no? El veredicto podría llegar a considerarse así. Con la investigación clínica sucede algo parecido. O sea, yo para descartar una técnica tengo que tener pruebas que digan esa técnica no funciona. No por el hecho de que no haya pruebas que digan que funciona, hay que automáticamente descartarla. Y esto, por eso hacía hincapié anteriormente cuando explicaba esto, es un error común. Y yo lo veía mucho en colegas que hacían residencias, en donde en las residencias no se formaban metodología, pero sí se los instaba a los colegas a leer artículos y que se fanatizaban tanto con eso que, no, esto lo que vos me estás diciendo, ¿no está en algún paper? A ver, mostrame. Y no, entonces no sirve. Okay. Y ahí es donde cometemos un error. Creo que es un gran error porque va en desmedro de lo que es la medicina basada en la evidencia. Porque si alguien alguna vez intentó publicar un artículo, sabe todas las barreras que hay que atravesar. No solo ponerse a escribir con lo que implica en tiempo, recursos económicos, humanos, materiales. Muchas veces después las publicaciones, sobre todo en revistas indexadas, tienen un costo
que hay que solventarlo. El diseño del estudio también va a hacer que alguna revista esté más o menos interesada. Después, cómo es la evaluación por pares, también es un proceso cuestionable. Obviamente es mucho mejor que el de un libro, sin duda, porque el libro no pasa por ningún filtro. Uno escribe un libro, si tiene el dinero para financiar la publicación, le da para adelante. Y si tiene gente que lo quiera comprar, mejor todavía, porque tal vez esa editorial pueda ser la que absorba los costos. Pero en un artículo, pasa por más filtros, pero no siempre esos filtros garantizan una publicación de calidad. Ok, pará, te corto ahí porque tengo un par de preguntas al respecto y antes que te adelantes. Cuando hablamos de la evidencia, muchas veces escuchamos, o mismo decimos, yo he cometido ese error de decir, la evidencia dice, o la evidencia es buena, la evidencia es mala. ¿Está bien referirnos de esa manera? ¿La evidencia es buena, la evidencia es mala? Qué buena pregunta. Esto lo hemos charlado y es interesante porque yo decía, no personifiquemos a la evidencia haciendo un paralelismo con el libro gordo de Petete de cuando yo era chico, ¿no? Como que había información que estaba en algún lugar y que uno tenía que ir a buscarlo y ahí iba a encontrar esa información que uno estaba transmitiendo, ¿no? La realidad es que hablar en esos términos tiene más, o me hace más ruido a mí de comentarista de un programa de televisión o de alguien que está intentando hacer divulgación científica para la población, lo cual no está mal, pero en un ámbito académico, en donde hablamos con pares, tenemos que citar la fuente. Eso es casi obligatorio, ¿no? Entonces, decir la evidencia dice, en realidad es como una generalización de un, tal vez, trabajo de investigación que fue la respuesta a una pregunta de investigación. Y las preguntas de investigación son bien específicas. Entonces, y afirmaciones como la evidencia dice, o la ciencia dice, o las últimas investigaciones al respecto dicen, me está hablando más de una opinión que de realmente una investigación que se hizo para responder a una pregunta de investigación. Por eso es que yo no estoy muy a favor de utilizar ese tipo de expresiones. Okay. Tal cual. Fer, cuando uno busca información, por lo general, a uno lo motiva, ya sea un paciente o quizás algo que esté estudiando o se esté especializando de alguna manera, va a buscar una información. Muchas veces esa información, yo por lo menos lo he buscado de esta manera, ¿no? Como decir, bueno, yo estoy haciendo tal cosa y ahora quiero reafirmar eso que estoy haciendo. Y como me ha pasado de ir a buscar esa información y de pasar un montón de artículos que encontraba que por ahí no coincidían con lo que yo estaba buscando. Con el tiempo he aprendido que uno, bueno, a veces no es tan fácil librarse de los sesgos, pero me gustaría que vos hables un poquito más de esto, ¿no? De los sesgos que tenemos y qué es lo que deberíamos evitar cuando hacemos una lectura crítica. Bien, bien. Mira, te cuento una anécdota para entender cómo fue todo este proceso de la información. Cuando yo empecé la facultad, me acuerdo que en anatomía nos habían dicho, bueno, si queríamos hacer una búsqueda de información sobre la anatomía de la rodilla, podíamos recurrir a artículos científicos que hablaran de ese tema. Primer año de la facultad, no tenía ni la menor idea de lo que era un diseño, una pregunta de investigación. Y en la facultad había, en el cuarto piso, un laboratorio, era el laboratorio de Roche, donde uno iba y pedía artículos sobre una temática en particular. Llenábamos un formulario de papel. No existía CIHAB en esa época. No existía, no sé, ni internet. Había que llevar un disco de 3,5. Las nuevas generaciones ni saben lo que es. Un disquete. Un disquete. Y en ese disquete ellos cargaban 10 o 20 abstracts de artículos con esa temática, pero era un tema, no era una pregunta, o sea, era algo muy general, era ligamento cruzado anterior de rodilla, nada más. Entonces, si uno estaba interesado en alguno de esos abstracts, ahí sí había que gestionar, ya generalmente se compraban, ¿no?, esos artículos. Eso fue
creciendo exponencialmente al día de hoy, que tenemos un montón de motores de búsqueda específicos. El más conocido es PubMed, pero hay otros. Y lo que hace es que, si bien el acceso a la información sea más fácil, también es más difícil poder filtrar esa información porque hay mucha sobrecarga de información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder saber filtrar ese exceso de información que hay, que es lo que lo hace más difícil este proceso. Y después está, bueno, el ser objetivo, ¿no? O sea, si uno puede decir, bueno, yo voy a hacer una búsqueda de información porque quiero investigar sobre un tema en particular, tengo una pregunta de investigación y quiero ver si alguien ya no la respondió. Entonces hago una búsqueda para ver si en alguna parte del mundo alguien ya respondió a mi pregunta. Directamente, bueno, tengo la respuesta que estoy buscando. Pero puedo tener también otra finalidad, que es, si no encuentro la respuesta, bueno, entonces me planteo yo una investigación para intentar responderla. Okay. En ese sentido, tengo que, como investigador, ser honesto y genuino y decir, bueno, si hay ya una respuesta, tengo que analizarla, no tengo que desecharla porque la respuesta que hay es contraria a la opinión que yo tengo al respecto. Y hay algo que también, si yo voy a encarar una investigación, tengo que saber, si voy a hacer un estudio experimental, donde voy a reclutar pacientes y voy a someterlo a un tratamiento y lo voy a comparar con placebo o con otro tratamiento, hay algo que se llama principio de incertidumbre o principio de equipo A, que es cuando yo tengo una hipótesis que la quiero poner a prueba, tengo los fundamentos para presentar esta hipótesis, pero no tengo la certeza de que esa hipótesis sea cierta. Entonces, ahí es donde es válido encarar una investigación. Después, uno, desde el punto de vista ético, puede ver si realmente está bien planteado o no, pero el punto es, yo no puedo plantear una investigación cuando ya sé la respuesta. Claro. Entonces, lo mismo pasa con la búsqueda. Si yo quiero encontrar artículos que respondan a un interés personal, seguramente voy a encontrar. Pero seguramente voy a desechar otros que lo contradigan. Y eso es lo que pasa con las revisiones narrativas, por ejemplo. La revisión narrativa es un tipo de diseño que es muy cuestionado en ese sentido, porque al no permitir la reproducibilidad por otros autores, uno se queda con la opinión del autor y uno ya sabe de antemano más o menos la línea de pensamiento del autor que está leyendo y ya sabe por dónde va a ir esa revisión. Por eso es un diseño que incluso hay revistas que no lo aceptan. Mirá vos. ¿Y cuáles son los sesgos más comunes que solemos tener, ya sea para la búsqueda o bueno, cuando plantean una investigación? Bueno, este que planteaste quizás sea el más común, ¿no? El sesgo de selección. Y de hecho hay algo que en las revisiones sistemáticas o metaanálisis se puntúa, se evalúa, que es el sesgo de publicación. El sesgo de publicación tiene que ver con publicar aquellos artículos con un resultado positivo, ¿sí? Y los resultados negativos, o sea, cuando no se comprueba la hipótesis presentada, por ahí no se publican, se cajonean. Esto, para entenderlo, por ahí es bueno usar ejemplos y nos vamos a la industria, que obviamente las farmacéuticas son las que más intereses tienen en que cuando está ensayando una molécula para tratamiento de una enfermedad en particular, el resultado sea positivo, ¿sí? Sea efectiva, segura, y a partir de ahí obtener la licencia que por 10 años le va a permitir ingresar sumas siderales de dinero. Obviamente lo que invierten también es alto, ¿eh? Entonces hay que entender que una empresa funciona de esa manera, invierte con el fin de obtener una ganancia. Okay. ¿Qué pasa cuando el ensayo es negativo? Cuando el resultado de la molécula que se está ensayando no es el esperado. Bueno, hay mucha pérdida, ¿no? O sea, pérdida de tiempo, pérdida económica. Si eso se sabe, es mayor la pérdida. Entonces, si no se publica, no se sabe. Y se puede seguir probando en otras afecciones, en otras enfermedades. Digo, esto no es que pase solamente en la industria farmacéutica. Lo que pasa es que ahí es donde más se ve por los intereses que hay alrededor.
Por ahí es más fácil de entender también ese ejemplo, por lo menos para mí, ¿no? Claro, ¿qué hicieron las revistas con este tema? Porque era algo recurrente, porque se presentaban en congresos, incluso artículos que demostraban la efectividad de una droga y después había otros que decían, che, pero hay otros artículos que dicen que no es tan efectiva como acá lo están mostrando y resulta que cambiaron la población o los criterios de selección. Entonces, bueno, las revistas empezaron a decir, a partir de ahora no vamos a publicar ningún ensayo clínico si no se registra previamente el protocolo. Entonces, el registro de protocolo pasó a ser una exigencia de algunas revistas, sobre todo las más prestigiosas, ¿no? Estamos hablando de Lancet, New England, revistas con alto impacto. Y registrar el protocolo implica hacer un protocolo, hacer el registro del protocolo. Hay páginas que registran el protocolo y que van haciendo un seguimiento de ese ensayo, ¿sí? Y después de un tiempo se contactan con los autores, bueno, ¿qué pasó? Que no tenemos novedades de los avances. Y ahí es como que están obligados a publicar el resultado, sea positivo o negativo, porque ya hay un protocolo registrado, que obviamente el protocolo se registra antes de empezar a reclutar pacientes. ¿Sí? Genial. Fer, muy claro, la verdad, y me encantan los ejemplos que vas dando. Volviendo a esto y ya quizás cerrando un poquitito por lo menos esta parte. Cuando uno va a buscar información, suele buscar un metaanálisis, entendiendo que eso es lo de mejor calidad que hay en investigación. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, bien. Retomo lo que charlábamos antes sobre la sobrecarga de información, ¿no? El hecho de haber tantas publicaciones, tanta información al respecto. Hemos visto ejemplos sobre si rezar podía ser un predictor de la mortalidad en pacientes en unidad coronaria. Hay artículos, ¿no? Uno dice, bueno, no se puede, en terapia manual dice, pero hay cosas que no se pueden investigar, todo se puede investigar. No, obviamente que hay cosas que no, pero van más allá de lo plausible, ¿no? De lo ético también, ¿no? De lo ético, por supuesto. Un docente que tuve en la maestría decía un ejemplo, yo no puedo poner a prueba un paracaídas nuevo con un ensayo clínico. Bueno, no puedo tirar a una persona para ver si se abre el paracaídas. Bueno, hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden poner a prueba con un ensayo clínico. Y esto que vos decís un poco tiene que ver con eso. Bueno, la colaboración Cochrane fue la que de alguna manera empezó a promover esto de las revisiones sistemáticas y metaanálisis en un intento de aunar la información, porque había mucha información dispar sobre distintas temáticas o distintas preguntas de investigación. Es bueno, saquemos una conclusión, hagamos un resumen de lo que hay al respecto y veamos si realmente este tratamiento es efectivo, este test diagnóstico es útil. Resumámoslo. ¿Cómo lo resumimos? Con una revisión sistemática. La diferencia fundamental entre una revisión sistemática y una narrativa es que la revisión sistemática, el autor o los autores están obligados a mostrar su estrategia de búsqueda, ¿sí? Qué palabras clave utilizaron, cómo las combinaron. ¿Y eso qué hace? Eso permite la reproducibilidad. O sea, cualquier persona podría agarrar el apartado de material y método de una revisión sistemática y reproducirla y obtener el mismo resultado. Ese es el fundamento de la revisión sistemática. Y es sistemática porque la obligación está en recuperar toda la información pertinente para ese estudio. ¿Sí? Hablamos hace un ratito que la narrativa es yo elijo lo que me conviene o lo que quiero decir y lo demás lo descarto y nadie me cuestiona nada. Con la revisión sistemática eso no pasa. Cuando la información, cuando los desenlaces evaluados son parecidos y yo tengo datos, ¿sí? Puedo hacer un análisis cuantitativo de esa información y resumirla mediante un metaanálisis. O sea, el metaanálisis es un cálculo estadístico que me permite concluir con una medida sumaria sobre los artículos incluidos en metaanálisis. Cuando no tengo eso, cuando hay mucha heterogeneidad que se llama, cuando los resultados son muy diferentes, cuando los desenlaces no son los mismos, si yo puedo ensayar dos intervenciones X, pero en una medir el dolor con la escala visual analógica, en otra medir la discapacidad funcional con el cuestionario de Roland Morris, en otra medir
no sé, la fuerza muscular de tren superior o inferior. Bueno, eso no es comparable, ¿no? Pero cuando los desenlaces son los mismos, yo puedo comparar y de ahí puedo resumir en un metaanálisis. Cuando no se pueden comparar, la revisión sistemática se hace sin metaanálisis, ¿sí? Se describe cualitativamente cada uno de los estudios incluidos, una vez que se eliminaron los duplicados, se eliminaron todos los artículos que por ahí no cumplen con los criterios de selección ya pautados en el protocolo. Y bueno, artículo por artículo se describe los resultados. Cuando se puede metaanalizar, obviamente es más fuerte porque da una medida resumen, ¿sí? Pero hace algunos años la calidad de los metaanálisis o de la evidencia, por decirlo de una manera más general, se medía con el diseño de los artículos incluidos en el metaanálisis, siendo los ensayos clínicos el diseño por excelencia que pueda demostrar una asociación causal entre una exposición y un resultado o un efecto. Y le da un puntaje menor a los estudios observacionales, los estudios de corte, de casos y controles, el corte transversal. Entonces, si yo tenía un metaanálisis de estudios de ensayos clínicos controlados, randomizados, de grandes dimensiones, bueno, eso era recomendación 1A, la mayor calidad de la evidencia. Listo, con este salgo a pelear lo que con yo digo. con esto pues, justifico todo, mi curso, mi todo. Hoy por hoy la agrupación GRADE fue un poquito más allá y dice, bueno, a ver, vamos a evaluar si vamos a partir de que los ensayos clínicos son el diseño de mayor calidad, pero vamos a bajarle la calidad si hay riesgos de sesgos, hay heterogeneidad en los resultados, imprecisión, sesgos de publicación. Si los artículos tienen estos, se le va a ir bajando la calidad de la certeza de la evidencia y ahí vamos a obtener una medida que nos pueda decir es alta, la recomendación es alta, baja, moderada o muy baja. Y los artículos observacionales parten de un nivel más bajo, pero si tiene una gran magnitud del efecto, si están bien conducidos metodológicamente, yo puedo subir esa calidad de la evidencia, por más que sean observacionales. Bien. Obviamente, ¿hay algo de subjetividad en la evaluación de GRADE? Sí, porque a veces hay discusiones. ¿Cuándo para mí es impreciso? ¿Cuándo le bajo 2 niveles en lugar de 1? ¿Cómo considero la heterogeneidad? ¿Le bajo 2 niveles o le bajo 1? Y si hay heterogeneidad, pero resulta que todos los desenlaces van en la misma dirección, ¿sí? Por más que uno tenga más efecto, el otro tenga menos efectos, pero todos tienen un efecto similar. Y por otro lado, los autores intentaron explicar esa heterogeneidad haciendo análisis de subgrupos, metaregresión, otros análisis posteriores. Bueno, quizá no le baje nada por la heterogeneidad, sin embargo hay heterogeneidad. O sea, quien decide la calidad de ese meta son personas. Obvio. O sea, no son datos que son personas te y a suman veces puntaje y de repente si no da... No, esos son personas. Claro, son personas, a veces, obviamente son más de una, siempre son 2, y siempre hay un tercero que desempate. No, Eso está descrito en los metaanálisis, ¿no? Cómo fue el procedimiento, tanto de selección como de análisis de los artículos incluidos. Como decía, GRADE no garantiza una objetividad 100%. Lo que sí garantiza es transparencia, porque los autores, cuando deciden bajar un nivel o 2 niveles o ninguno, lo tienen que justificar. Y si la justificación está en consonancia y con un criterio preestablecido, entonces es aceptable. Entonces, subjetividad hay siempre. Lo que ahora se sumó es transparencia. Genial. Fer, ¿se puede investigar en Argentina más allá de los centros que ya se dedican a eso, o que uno esté de alguna manera trabajando en hospital, en universidad? Por fuera de eso, yo si me junto con 2 o 3 amigos, ¿podría investigar? Qué buena pregunta. Poder se puede. ¿Es difícil? Recontra difícil. Yo tuve la posibilidad... ¿Vale la pena? Siempre. Bien. Siempre, sí, Bueno. Sí, soy un convencido de que sí. No, por más que sea difícil, por más que haya obstáculos, creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir. Por lo menos para ir en la dirección del cambio que proponemos.
tuve la posibilidad de post pandemia de trabajar unos meses en la industria, ¿sí? Como en un centro de investigación donde se hacían ensayos clínicos patrocinados por la industria. Estuve en dos, en uno de Pfizer y en otro de Merck, de vacunas, no de COVID, sino de virus sincicial respiratorio. Y vi de adentro, ¿no?, cómo es el mundo de la investigación clínica farmacológica. Más allá de todo esto que mencionaba antes, ¿no?, de los intereses, de las cosas turbias que a veces se le asocian, creo que tenemos que aprender mucho a cómo se hacen las cosas. Las cosas se hacen bien. Pero también se hacen bien porque hay mucha plata, pero mucha plata. O sea, lo que no hay en kinesiología. Entonces, la primera barrera es esa. Es que los que queremos hacer investigación en kinesiología sabemos que lo vamos a hacer casi por amor a la profesión. No vamos a obtener un rédito económico. Un PI, que es un investigador principal de un ensayo clínico patrocinado por la industria, si recluta la cantidad de gente que dijo que iba a reclutar y el ensayo avanza. Si le ponen el sello de aprobado. Y tiene todos los aprobados que puede tener, gana mucha plata. Hay gente que se dedica, médicos que se pasaron directamente a dedicarse a investigación y no es que son investigadores, lo que hacen es, viene un protocolo, lo leen y es más, hasta el equipo es grande, es numeroso y a veces el PI no hace mucho más que poner la firma y bueno, sí, a veces tiene que poner un dinero inicial porque quizá hay que comprar heladeras o cosas para conservar medicamentos y eso tiene que salir del bolsillo del investigador que después lo recupera, pero bueno, es una apuesta a veces. En kinesiología tenemos esa gran limitante. Entonces, bueno, si queremos hacer algo como lo hace la industria, tenemos el primer problema es la falta de dinero, de recursos. Hoy por hoy no se concibe ninguna investigación si no se aprueba por un comité de ética. Los comités de ética cobran honorarios por aprobar los protocolos. Hay quizá algunos comités que no, que depende si uno va con un estudio observacional o experimental, pero que no es patrocinado por la industria. Puede tener algún arancel diferencial, más accesible, pero bueno, se le suma a eso el tiempo que uno le dedica. Quizá necesite una persona que haga tareas administrativas y quizá tenga que pagarle un sueldo. A veces es cierto que hay becas o hay subsidios, pero muchas veces no cubren ni siquiera los gastos elementales. Y después está, bueno, ¿dónde voy a publicar? ¿Publico en una revista indexada? Que tengo que pensar en un costo de publicación $2.000, $3.000. O intento publicar en otra revista que por ahí no está indexada, pero no tiene costo de publicación. Bueno, voy por ahí. Entonces es difícil, es difícil. Hay que tener muchas ganas de hacerlo. Y es un trabajo que lleva años. Pensando en un grupo de jóvenes recién recibidos que quizás están muy motivados, que tienen el tiempo, ¿cuál sería tu sugerencia de que empiecen, ¿no? Pensando en que quizás no tengan una formación previa y de repente te llaman a vos, a Fer, porque quizás te vieron en redes o van a ver este podcast y dicen, che, le preguntemos a ver qué nos asesore. Más allá de la pregunta de investigación, que eso a mí me ha quedado marcado así a fuego hablando con vos, ¿por dónde sería quizás lo más fácil o más amigable para empezar a hacer algún trabajo de investigación? Que quizás, te digo, recortando recursos, y bueno, evitemos esto, evitemos aquello, esto es lo que podríamos hacer hoy. Mirá, a mí me pasaba algo muy, muy loco cuando yo fui durante 5 años docentes de osteopatía. Y muchos colegas que estaban haciendo la formación de osteopatía me decían, no, yo quiero hacer una investigación. Y todos iban al ensayo clínico controlado, como al diseño por excelencia más difícil, porque es complejo hacer un ensayo clínico. Bien hecho, ¿no? Por supuesto. La realidad es que muchos de lo que se hacen, incluso en el ámbito de la osteopatía, son bastante de mala calidad, incluso metodológica, lo cual hace que los resultados terminen siendo invalidados porque uno no puede extrapolarlos, ¿no? Más allá de que de los resultados del estudio en sí, con los pacientes que participaron del estudio, después uno no puede decir esto se cumple en una población similar.
Entonces yo voy siempre por lo observacional, lo descriptivo, que me parece que es lo más amigable y que además está infravalorado y es sumamente útil. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, y hablo más yéndome de la terapia manual a la kinesiología y tal vez hasta en medicina también, no tenemos datos locales. Carecemos de datos locales porque poca gente le interesa publicar estudios descriptivos, epidemiológicos. La verdad que son sumamente útiles. Vi últimamente que la Asociación de Kinesiología del Deporte está en esa línea, está publicando bastantes datos epidemiológicos de lesiones en rugby, en fútbol, lo cual me parece bárbaro, me parece buenísimo. Ir por ahí creo que es una excelente opción. Después hay otros trabajos que son más complejos, que por ahí no son recomendados para iniciarse. Pero sí, un consejo es pedir asesoramiento y de alguna manera ser receptivo a las críticas o devoluciones. No porque tenga que uno bancarse o ser tolerante a la falta de respeto, porque nunca va por ahí. Pero a veces hay mucha gente que cuando uno le hace una crítica sobre algo, mira, esto no está bien, lo toma como algo personal, lo toma mal. Y ahí creo que es donde se rompe esa relación, ¿no? Creo que en este ámbito es como todo, ¿no? Cuando uno va a la facultad va a intentar aprender y escucha al docente y puede estar o no de acuerdo, pero lo tiene en cuenta, lo considera. Bueno, las devoluciones de los jurados para cuando uno manda un paper o de los jurados cuando uno va a defender una tesis, siempre son para sumar y uno las tiene que tomar desde ese lugar. Pueden a veces caer mal o uno internamente decir, uy, ¿cómo? Quiero sacar esto de encima, qué pesado, qué es esta persona con lo que me está diciendo. Pero la realidad es que si uno da vuelta a eso y lo toma como algo más productivo, puede sumar y puede crecer Claro. en esa dirección. Buenísimo, Fer. Así que bueno, si hay jóvenes o bueno, no, cualquier persona que esté en el ámbito y tenga interés, bueno, a mí no me llamen, llámenlo Fer. Sí, bueno, Fer, pensando en que nos falta mucho por crecer, ¿no? Y que también tenemos muchas miradas de la kinesiología, ¿no? Yendo por ahí al ámbito donde estamos nosotros, lo musculoesquelético, ¿no? Eh, muchos conceptos, muchas teorías, muchas marcas en el medio. Y la otra vuelta leí un poco, ¿no? Esto de tener una fisioterapia sin apellidos. Y me gustó. Pero entendemos también que para tener ese lenguaje en común, quizás el trabajo más fuerte sea en la formación de grado. ¿Qué crees que les falta a la formación de grado para que los jóvenes o para las nuevas generaciones salgan con ese lenguaje en común? Mira, excelente. Te voy a responder con una frase que le escuché a Paenza hace poco, y la escuché en un reel, y él decía, hablando de la educación, ¿no? Y que esta discrepancia entre la teoría y la práctica cotidiana, ¿no? Lo llevaba de la matemática al ámbito del quehacer cotidiano. Y él decía, es que nos dan respuestas a preguntas que nunca hicimos. Esa es la gran falencia, creo, de la formación, de la educación hoy. No me voy a meter en la educación inicial y media porque no soy docente de esos niveles, pero sí en la enseñanza universitaria. Creo que seguimos priorizando la teoría por sobre justamente la prueba, ¿no? Pensamos una teoría, la vendemos, bueno, no es mi caso, pero sí de muchos colegas, y después ven cómo adaptan esa teoría a la práctica profesional. Creo que debería ser al revés, ¿no? Buscar una respuesta a una técnica, a un tratamiento, a una evaluación y después encontrarle la explicación teórica a eso. Ese quizás sería el camino más apropiado. Yo a mis alumnos desde hace varios años en la facultad inicio la primera clase del año presentando la materia y contando algunas cosas sobre lo que vamos a tocar durante el año. Y les digo, mi objetivo como docente es que ustedes a fin de año se vayan de acá con más preguntas que respuestas. Porque yo creo que fundamentalmente hay que enseñar al alumno a preguntarse. Y eso es lo que nos está faltando hoy.
porque por eso es que vemos que compran paquetes, ¿no? Paquetes de curso de sistema nervioso autónomo, curso de alimentación, curso de entrenamiento, curso de X nombre y apellido. Y esos paquetes por ahí podrían tener un sentido si yo sé para qué lo voy a buscar. Sí. Pero no tratando de que ese paquete me responda todas las consultas que tengo de los pacientes. Es como hacer encajar esa pieza que no hay. La Claro, es metemos a la forzar. fuerza, la metemos Claro. a la fuerza, ¿no? Sí, forzar una respuesta. Me acuerdo cuando en la práctica, ¿no? O sea, cuando estabas con un paciente y aplicábamos todo lo que habíamos aprendido, ¿no? Que en teoría el razonamiento era, bueno, si tenés este dolor es porque empezó por acá, por el pie, porque esto se fue para acá, para allá, para allá. De repente aplicábamos esa técnica o aplicábamos ese razonamiento, corregíamos todo eso que creíamos que estaba mal y de repente el paciente no cambiaba. Y la pregunta era, me faltó una técnica. Ay, no le acomodé la... era como, Sí, era el forzar Elmoides. eso, ¿no? Era forzar eso que habíamos aprendido, ese concepto. Fer, un consejo, una reflexión para las nuevas generaciones. Bien, bueno, un poco lo que decía recién sobre intentar hacer el ejercicio de aprender a hacer preguntas, de volver a la etapa de la infancia donde éramos curiosos y que preguntábamos todo el por qué. Y sobre todo, quizá algo que nos ayude a hacer estas preguntas es tolerar la incertidumbre, ¿no? O sea, ser un poco más realistas y decir, bueno, lo que no sabemos, no lo sabemos, no inventemos por inventar. El elaborar teorías es útil, pero hay que ponerlas a prueba. Entonces, no afirmar con vehemencia cosas que pensamos que son de una determinada manera, pero que no sabemos si realmente es así. Y eso nos va a dejar de poner en un lugar opuesto, ¿no? Yo siento que hay como una polarización constante, ¿no? Somos evidencistas y fundamentalistas de los papers o somos alguien que está en contra de todo.